en armonía con el plan de Dios. Al enfrentar alguna decisión importante en la vida, deberíamos hacernos 3 preguntas: ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿cómo? A menudo dejamos fuera alguna de esas y al hacerlo cometemos un error. El pasaje de hoy habla de cometer un error, y Moisés es un ejemplo perfecto de ello. Así que tenga la bondad de acompañarme al 2º capítulo de Éxodo, y deseo que leamos desde el versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Recuerde que lo habían sacado de la cesta y lo habían llevado a su casa, pero por último a un lugar en el palacio de Egipto. Golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del faraón y habitó en la tierra de Madián, y estando sentado junto al pozo, o sea, viajó muchos kilómetros por el desierto de Madián y luego terminó como pastor de ovejas. Entonces, con esta situación en particular, allí estaba. Tenía todo en su poder, todo a su disposición, y de pronto, una decisión. Por una decisión equivocada, precipitada, termina expulsado no solo de su posición, sino de su propia tierra. Así que lo mandan al desierto, y viaja no sé por cuánto tiempo, hasta que termina en Madián. Cruza todo el desierto de Madián, y lejos de todo con lo que había crecido. Así que la consecuencia fue que lo perdió todo. Terminó siendo pastor de ovejas al otro lado del desierto, y no se detuvo a preguntarse: ¿qué debo hacer? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? No lo hizo. Todos hemos tomado decisiones equivocadas, porque no nos detuvimos a preguntar por qué, ni cuándo, ni qué hacer. Al ver las Sagradas Escrituras podemos ver eso. Vea a su alrededor hoy, incluso su propia vida. Todos tomamos malas decisiones. Él lo perdió todo, y a menudo la gente aún lo pierde todo por decisiones que toman. Así que deseo que veamos 2 factores: cómo Moisés se adelantó a Dios, y deseo que hablemos de eso, así como lo hacemos nosotros. Nos adelantamos a Dios del mismo modo. Todos lo hemos hecho, todos hemos cometido errores, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho lo indebido a veces. Todos hemos tenido ciertos prejuicios, así que tenemos que pagar las consecuencias. Pero la mayoría de las veces la gente no cree que haya consecuencias. Así pues, deseo que veamos esto: cómo Moisés se adelantó a Dios, cómo lo hizo. Bien, en primer lugar, se enfocó en un suceso en lugar del panorama completo. ¿Y cuál fue el suceso? Una pelea entre un egipcio y un hebreo. Ese fue el suceso. Pero el panorama completo era este: que Dios tenía algo maravilloso en mente. Pero 40 años más tarde, Dios pondría en libertad a todos los hebreos. ¿Y qué hizo Moisés? Claro, no sabía eso, pero se enfocó en un suceso. Y veamos lo trágico que fue esto. Moisés estaba en el palacio del faraón, quien dominaba a 1.000.000 de hebreos en esclavitud. Trabajaban para construir toda clase de monumentos para él.
Y en una decisión, mucha atención, una decisión, arriesgó su propia posición y perdió todo lo que pudo haber sido suyo por no detenerse a preguntar, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Entonces, le pregunto, ¿se enfoca usted en sucesos o considera cuáles serán las consecuencias de cierta decisión, cualquiera que sea? A menudo es costoso tomar malas decisiones. Lo segundo que deseo que note es esto. Moisés se guió por su razonamiento en lugar de escuchar a Dios. Y eso es lo que hacemos. Nos guiamos por nuestra lógica. Vemos situaciones y pensamos, creo que debo hacer esto. Pero ¿qué piensa Dios que debemos hacer? Mucha atención. No hay decisión que tomemos en la cual Dios le dé la espalda por completo y diga, tómala tú. Él siempre está allí para ayudarnos. Y tomar la decisión equivocada a menudo sale muy caro en cada aspecto de nuestra vida. Así que, antes de tomar una decisión, se pregunta usted, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Y cuándo debo hacerlo? ¿Estoy dispuesto a hacer esas preguntas o quiero decidirme pronto y pagar las consecuencias? Lo tercero que deseo que note es esto. Moisés actuó por impulso, en lugar de buscar lo que Dios quería que hiciera. Y su impulso fue defender a este hebreo, en lugar de ¿qué es lo más sabio en el panorama completo? Entonces pregúntese, ¿soy propenso a reaccionar por impulso? ¿O ante decisiones a menudo importantes es más fácil solo reaccionar? Ahora la gente reacciona de manera precipitada por varias razones. Número 1, por su actitud ante la situación. Número 2, por su prejuicio en una situación. Y número 3, por su egoísmo. Y podríamos seguir con toda una lista. Dios no quiere que tomemos ninguna decisión que afecte nuestra vida entera y que la tomemos sin considerar su voluntad, el propósito y el plan de Dios. Entonces, vuelvo y repito esto una y otra vez, porque Moisés lo tenía todo y lo perdió todo en una decisión insensata por no haberse detenido a pensar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Entonces, yo le pregunto, ¿es usted impulsivo? ¿Tiende a tomar decisiones que luego lamenta? Por eso es que las familias se desintegran, por eso los niños tienen efectos desastrosos en sus vidas. Y así pasamos por una lista de lo que les sucede a las familias como resultado de no preguntar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cuál es tu plan? Y por una simple decisión, Moisés lo perdió todo. Alguien dirá, ¿por qué sigue repitiendo eso? Porque una decisión en la vida puede causar que pierda todo lo que tenía o lo que Dios tenía planeado para usted. Entonces actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios. Dios les demostró que es el único Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, como lo llamaban, que podía destruir por completo al ejército egipcio. Solo Dios podía liberar a todos los 2 millones de hebreos. Solo Dios podía hacer todo lo que era necesario. Dios tenía otro plan, pero Moisés se salió de ese plan milagroso, maravilloso, admirable, fabuloso de Dios para toda la nación hebrea, solo por decidir algo en su propio corazón. Ese es el peligro del odio, la ira, la amargura, el resentimiento, el rencor y todo lo demás. Actuó con su propia fuerza en lugar de la fuerza de Dios y actuó con ira. Hay gente que tiene mucha ira y no lo sabe. Uno puede irritarlos al hacer ciertas cosas. Mire, por esta razón les quema por dentro algo que sucedió quizás ayer o hace años y nunca lo han perdonado. Todavía lo guardan allí y lo esconden la mayoría de las veces hasta que algo enciende esa ira. Y por ende, actúan como desearían no haber actuado.
reaccionan de un modo que a menudo es devastador, costoso, vergonzoso, hiriente, doloroso y muy destructivo. Él actuó con ira. La Biblia nos dice que no actuemos con ira. Airaos, pero no pequéis. No significa que no podamos enojarnos con alguna situación, pero no debemos guardarle rencor a nadie. Debemos perdonar. Y alguien dirá, y bueno, ¿y qué tal esta cosa? Jesucristo no dijo en ninguna parte de la Biblia, debo perdonar salvo tales cosas. Así que tomamos malas decisiones debido a que no preguntamos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y eso fue justo lo que hizo Moisés. Actuó con ira y no consideró las consecuencias. La toma de decisiones es asunto serio a diario, porque a veces tomamos decisiones que parecen insignificantes y leves, pero no lo son. Algunas decisiones que toma la gente duran toda una vida. Algunas decisiones salen muy costosas. Algunas decisiones son muy crueles y algunas decisiones nunca nos dejan. Así que pensemos en lo que sucede cuando nos mantenemos en armonía con el plan de Dios. Así que piense en esto. Al examinar su vida hoy, ¿diría que hasta donde sabe va caminando al mismo paso que Dios? Ahora quizás podría decir, pues claro que sí. Pero ¿en qué se basa para dar una respuesta rápida? No digo que no sea así, pero ¿camina en armonía con Dios? O sea, ¿anda en la voluntad de Dios? ¿Está en armonía con el plan de Dios para su vida? ¿O ha decidido vivir de la manera en que quiere hacerlo? Entonces, al ver eso y al decir vivir, andar y mantenerse en armonía con el plan de Dios, deseo recordarle que Dios suplirá todo lo que necesitemos. Entonces, al pensar en las decisiones que tomamos, todos los días tomamos decisiones. ¿Estamos convencidos de que Dios suplirá nuestras necesidades? Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mucha atención, conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a lo mejor que yo pueda hacer las cosas, sino a sus riquezas en gloria. O sea, las riquezas y la provisión de Dios para nosotros son inagotables. Pensemos en esto. Cuando acudimos a Dios por algo, mucha atención. Cuando acudimos a Dios en cuanto a algo, no estamos en un grupo, estamos en una relación personal y estrecha con el Dios del universo, quien controla todo sobre la faz de la tierra. Así son usted y Dios en esta relación cuando acude a Él. No es un grupo, no es una sesión grupal, es entre usted y Dios Santo, y usted le pide dirección a Él. Dios no busca dirección de nadie. Dios está dispuesto a decirnos justo qué hacer si se lo preguntamos. Entonces, al ver este pasaje, me doy cuenta de que al mantenernos en armonía con el plan de Dios, Él suplirá todo lo que necesitamos y nos dará instrucciones específicas. Y quizás alguien diga, lo he intentado y no funciona. Sí funciona. Y le diré por qué no lo cree. Porque no puede vivir como agrada a Dios, ni tomar decisiones sabias, ni ser quien Dios quiere, si vive con este libro cerrado en su vida. No se puede. Este es el libro santo de Dios, su camino para toda circunstancia de la vida. No podemos hacer ni una sola pregunta de la vida para la cual no haya alguna respuesta en este libro. No se vive la vida cristiana cerrando la palabra de Dios y abriéndola solo el domingo. No se puede. No se puede. No sucederá. Se encontrará, como ya lo hace quizás, tomando decisiones y diciendo, oro y oro y oro. ¿Y cuántas veces he escuchado esto? Oro, pero Dios no ha dicho nada. Pues ha orado y orado,
Le pidió a Dios que le mostrara algo en su palabra. Le preguntó, bueno, no, pero oré. Mire, nadie, y yo me incluyo el primero, ninguno de nosotros puede tomar decisiones sabias continuamente, vivir como agrada a Dios, andar en santidad ante Dios con la Biblia cerrada. No pasará. Y una de las razones por las que la gente se mete en toda clase de problemas no es porque no oren. ¿Sabe lo que los escucho decir? Bueno, oré por eso. Ni siquiera son salvos y saben que no son creyentes. Bueno, hablé con Dios de eso. ¿Y qué le dijo? Contestan algo que sé que Dios no dijo. Y este es el asunto. Si le pregunto algo a Dios o temo por algo, encuentro ese versículo en la Biblia. Por eso tenemos un índice y una concordancia. Si no sabe mucho de la palabra de Dios, puede hallar un pasaje acorde a su situación y pedirle a Dios que le muestre qué hacer. Ahora, la razón primordial por la cual mucha gente no lee la Biblia es porque la palabra de Dios nos da convicción de pecado. La Biblia nos convence a todos de pecado. Nadie, ningún predicador, ni santo, ningún papa, nadie que haya existido puede llevar una vida consagrada si hace caso omiso a la verdad de la palabra de Dios. No fuimos creados así. Y la vida cristiana no es así. Está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos quitará el temor si acudimos a Él al tomar decisiones. Todos hemos enfrentado decisiones aterradoras. Si no es su caso, es que no ha vivido lo suficiente, porque hay decisiones muy aterradoras. Y aun cuando sepamos que estamos haciendo lo correcto y Dios nos lo haya confirmado, no significa que a veces no temeremos. Tal vez sea algo que no hemos hecho antes, o algo que no sabemos, que no podemos ver las consecuencias ni el resultado. Así que tememos tomar esa decisión. Ahora, Dios quitará el temor de nuestra vida porque dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tomar decisiones muy difíciles, sin temor, si estamos buscando la mente de Dios. Por esta razón, tenemos temor al tomar decisiones. ¿Quieres saberlo? Porque no sabemos lo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces dice, no temas, no temas, no temas, no temas? ¿Basado en qué? En mi comprensión y mi relación con Dios. Si mi relación con Dios está bien, no temeré. Desde luego veremos a Dios actuar de maneras inusuales en diversas situaciones en nuestra vida, si estamos dispuestos a confiar y esperar que Él obre. Uno de nuestros problemas es no querer esperar. Si le pedimos a Dios, queremos que Él conteste nuestra oración hoy, y si no lo hace, para la próxima semana le damos una oportunidad, le damos 2 o 3 semanas, pero en 30 días se acabó. ¿Y qué sucede? En el día 31 Dios planeaba decirnos algo. Mire, ¿cómo podemos ser impacientes con Dios? He aprendido esto. Si Dios no contesta nuestra oración, y si me escucha, diga amén. Si Dios no está contestando nuestra petición, es porque en primer lugar sabe que no estamos listos para escucharlo. No lo escucharemos. Sabe que no estamos listos. Él lo sabe, que no es el momento propicio. No significa que no lo hará. Pero Dios no tiene una agenda para complacernos. No está en el cielo esperando a saltar, a hacer lo que queramos. Hay un momento en el que Dios contesta nuestra petición. Y es siempre en el mejor momento para nosotros. Y volvamos a su palabra. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Experimentamos su poder en nuestra vida cuando esperamos en Él.
cuando confiamos en Él, cuando leemos su palabra. Dios no espera que tomemos decisiones sin el Espíritu Santo. No espera que tomemos decisiones sin oración. No espera que tomemos decisiones sin su palabra. Mire, esa es la clave de nuestra labor con Dios. Por eso nos dio el libro. Y ahora, al pensar en Moisés, porque no había Biblia. Si leemos esos primeros capítulos bíblicos, cuando no tenían la Sagrada Escritura como la tenemos ahora, tenían que escuchar a Dios y tenían que ser muy sensibles a la voz de Dios. Hoy tenemos la palabra de Dios, no hay lugar a dudas. No hay ni una sola pregunta espiritual para la cual no haya respuesta en este libro. Cuando la gente se mete en problemas y frotan las manos y no saben qué hacer, sé lo que ha pasado. Le han pedido a alguien su opinión que cree que deben hacer. Pero, ¿qué de lo que dice Dios? Esta es una lección perfecta de un hombre que reacciona con rapidez, sin hacer las preguntas correctas. Ahora, no tenía la Biblia que hoy tenemos, pero sabía que hacía algo indebido o no hubiese buscado si lo estaban viendo. Veremos el poder de Dios en acción en nuestra vida de manera inusuales y aprenderemos los caminos de Dios. Una de las mayores lecciones que podemos aprender son los caminos de Dios. ¿Y cómo se aprende eso? Al escoger obedecer a Dios y verlo actuar. Así aprendemos cómo opera Dios. Escogemos obedecerlo según lo que sabemos que es la obediencia y lo vemos responder. Responderá así, por aquí, por allá, pero siempre. Dios nunca responderá de manera que contradiga su palabra, no lo hará. Y mire, ¿quiere saber lo que piensa Dios? Todos debemos familiarizarnos lo suficiente con la palabra de Dios. No quiero decir que todos tengamos que saber lo mismo que otros, pero todos debemos estar familiarizados lo suficiente con la palabra que si alguien nos hace una pregunta debemos darle una respuesta razonable, pero que sea una respuesta acorde con la palabra de Dios. Dios no nos dio un libro de contradicciones, y quizás alguien diga, pues la Biblia se contradice. No, la Biblia contradice su manera de vivir, su manera de pensar, pero no quién es Dios. Así que Dios usará nuestras debilidades y flaquezas para ayudarnos a entender su voluntad para nuestra vida. Recuerde que Dios nos ama incondicionalmente. Amaba a Moisés, amaba al egipcio que él mató. Dios nos ama a todos. La pregunta es, ¿cómo respondemos a su amor? Y quizás usted me pregunte, ¿y cómo debemos responder? Le diré la palabra en mi corazón que me dice cómo responder al amor de Dios. Obediencia. Obediencia es la palabra que es evidente o no en mi vida. Si amo a Dios, voy a obedecerlo. Como sea que quiera entregárselo a Él, al final es eso. Si no amo a Dios, no lo obedeceré. Si lo amo de manera genuina, mire, preste mucha atención. Quizás considere el costo y diga, Señor, seguro que no quieres que haga eso, pero si lo amo, quizás discuta con Dios. Tal vez tenga toda clase de dudas, reservas, lo que sea, pero al final seré obediente. Porque en los momentos difíciles lo más sabio es ver hacia arriba y no a los lados. Ver a Dios, no a sus amigos. Entregarse a Dios, no a alguien más que le dé respuestas. Y mucha atención. Muchas cosas en la vida, la mayoría, otra persona no puede respondérselas. Y Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está dispuesto a conceder la petición de nuestro corazón, si estamos dispuestos a pedirle, dispuestos a ser obedientes.
Recuerde esto, Moisés tomó una mala decisión que lo penalizó por años. Podemos tomar decisiones sabias si estamos dispuestos a escuchar a Dios y obedecerlo. En un breve lapso de tiempo, Dios puede lograr más de lo que nosotros podemos lograr en toda una vida. A veces tomamos decisiones apresuradas sin preguntar, ¿qué dice la Biblia? No puedo decirle esto lo suficiente. Esto es lo que creo que es la mayor debilidad en la vida del 95% de los creyentes. Oran, pero no tienen un tiempo en quietud ante Dios Todopoderoso, en el que abran su palabra y digan, Señor, habla a mi corazón. Y quizás usted diga, bueno, no sé a dónde ir. Yo puedo decirle justo lo que debe hacer. Cuando no sepa a dónde acudir, esto es lo que debe hacer. ¿Qué es lo que más le inquieta? ¿Qué es lo que más le molesta? Busque en el índice de su Biblia, encuentre esa palabra, la que sea, y hágase esta pregunta. ¿Cuáles son los pasajes aquí? Y encuentre un versículo y comience a leer los que se relacionen con su caso. Si en verdad quiere descubrir lo que Dios piensa de lo que sea que esté pasando, pregúnteselo. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente decir, sé que eso es lo que enseña la Biblia, pero... Cuando pone un pero, después de una afirmación, está en problemas. Anhelo ver a la gente obedecer a Dios y le diré por qué. Porque sé cuál será el resultado final. Es de bendición, seguridad, confianza, bondad, gracia, de todo. Hacer lo contrario es insensatez. Así que le diría en esta serie acerca de Moisés que le pida al Señor, háblale a mi corazón en algún lugar aquí. Si quieres hacer algo en mi vida, cambiar mi vida, estoy dispuesto a escuchar. Ahora, quizás usted no sea creyente, seguidor de Cristo, cristiano. Ha escuchado esto y dice, bueno, ni sé si sé algo acerca de todo esto. Pídale a Dios que perdone sus pecados, ríndale su vida, y luego usted y Dios pueden empezar este maravilloso caminar juntos por el resto de su vida. Amén. ¿Cómo experimentar paz interior? Si alguien le pregunta, ¿qué es paz? ¿Cómo la definiría? Paz es más que una palabra, es más que una idea, más que un sentimiento. La paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos. Y le pregunto, ¿tiene paz en su corazón? ¿Puede decir con franqueza que tiene paz en su corazón o enfrenta conflictos? ¿Conflictos en cuanto a qué? Conflicto por muchas cosas. Así que preste mucha atención. Le daré 8 afirmaciones. Querrá que sean ciertas en su vida porque Dios provee la idoneidad para que lo sean. Así que espero que las escriba. Cada una es importante. Si quiere paz verdadera en su vida, pase lo que pase, escríbalas, aplíquelas en su vida. Y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso? Practíquelas. ¿Qué dice? Al practicar la verdad, adquirimos lo que da la práctica, o sea, un gran sentido de paz. O tenemos paz, o tenemos que enfrentar conflictos. Si no tenemos paz, tenemos conflicto. Así que es muy importante escribirlas desde la primera. Le daré estas afirmaciones. Experimentamos la presencia y la paz absoluta de Dios al poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Esto resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. Esa es una pregunta que todos debemos encarar. ¿Dónde pasaré la eternidad? Porque todos moriremos y todos enfrentaremos el juicio.
¿Tiene paz en su corazón en cuanto a su relación con Dios? Y no tiene que pensar en lo que sucederá cuando muera. Mucha gente vive años preguntándose, a sabiendas que no están bien con Dios, y se preguntan qué pasará el día que mueran. La manera de resolver eso es pedirle a Dios que perdone sus pecados y entregar su vida a Él, rendirse a Él y decirle: Señor, quiero que me des sentido de propósito en mi vida, comenzando con el perdón de mis pecados, y te entrego mi vida como mi Salvador y Señor. Necesito un propósito, Señor, un propósito divino. Necesito un sentido de seguridad en mi vida. Quiero caminar contigo para ver a dónde me llevas. Entonces, la primera afirmación, poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabe dónde pasará la eternidad si Dios le llama a su presencia hoy? La segunda afirmación es esta: al creer que Dios tiene el control soberano de todo, lo que nos incluye personalmente, creer eso quita cualquier temor y ansiedad por nuestra seguridad personal. O sea, cuando creemos la verdad, que Dios tiene el control, pues dice la Biblia que Dios tiene el control de todo. En el Salmo 103, versículo 19, su reino domina sobre todos. Y cuando creemos que eso es cierto, podemos tener paz. Pero si no lo creemos, sabemos que más nadie está al mando, y nosotros no estamos al mando. Y entonces tenemos que preguntarnos: ¿me preocupa dónde pasaré la eternidad? ¿Puedes resolver eso y tener paz al respecto? ¿Estás seguro de que sabe quién tiene el control? Si lo sabe, si ha resuelto ese asunto, no tiene por qué preocuparse al respecto, ¿verdad? Y quizás diga: pues no puedo controlar lo que haga el mundo. No. ¿Pero cree que Dios tiene el control de su vida? Él dice que tiene dominio sobre todo. Y quizás usted diga: ¿por qué permite entonces que pasen ciertas cosas? No sé por qué permite que sucedan ciertas cosas, pero sé esto, que cuando dice su reino domina sobre todos, domina sobre todo. Y a menudo lo que cuestionamos en lo personal, tarde o temprano vemos lo que Dios estaba haciendo. No siempre, pero a menudo es así. Entonces yo le pregunto, si Dios no tiene el control de su vida, ¿quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? En verdad no, no en el mundo donde vivimos. Pero Él dice que su reino domina sobre todo, o causa que las cosas sucedan, o las permite o evita que ocurren. Pero en su caso, ¿cree que ha entregado su vida a Dios y por tanto Él tiene el control de su vida? Si cree que Dios tiene el control de su vida, tiene derecho a estar tranquilo al respecto y a tener paz, pues lo que sea que Dios permita es por nuestro bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene el control de todo. Y si alguien decide vivir en desobediencia ante Dios, Él lo permitirá. ¿Se cruzará de brazos? No. Mandará suficientes avisos, penas, suficientes cargas y problemas, pruebas, para captar la atención de la persona. Si ignoran sus intentos por captar su atención para darles la paz, sufrirán las consecuencias. Mucha gente lleva vidas atribuladas, muy infelices, sin paz, con constantes problemas y pruebas por no creer que Dios tiene el control. No están al mando, pero intentan estarlo, y eso no funciona. La tercera afirmación: confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades. Eso elimina nuestras preocupaciones diarias
En cuanto a no tener lo suficiente, anote eso. Confiar en que Dios suple todas nuestras necesidades, elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Y Pablo dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es una promesa de Dios. Él se encargará de cualquier necesidad que tengamos si vivimos en obediencia delante de Él. Mire, no podemos tener paz verdadera preocupándonos por el dinero. No podemos tener paz preocupándonos por lo que sea. Y alguien dirá, bueno, todo el mundo se preocupa por algo. No siempre. ¿Tenemos todos alguna razón para preocuparnos? En realidad no. Podemos pensar en ciertas cosas que nos desagradan, pero preocuparnos es encargarnos de todo el peso y la carga, llevarlo sobre nosotros y esperar lo mejor. Si vive esperando lo mejor en esta sociedad, está en problemas. Porque esta sociedad no le promete paz alguna, ni promete darle nada en verdad. Así que se trata de paz verdadera, paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Paz que prevalece al pasar por toda clase de dificultades, penas, problemas. Dios quiere que sus hijos estén en paz con Él y los unos con los otros. ¿Y puede hacerlo? Claro que sí, porque la paz es un don que Dios nos da. Al pensar en la Navidad, cantamos de paz. Es sorprendente lo que cantamos y no creemos, o lo que cantamos y no experimentamos. A menudo es porque vivimos en desobediencia a Dios o no confiamos en Él. Si en verdad confío en Dios y pienso esto, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O es cierto o no lo es. O Dios dice la verdad o es un mentiroso, una de dos. Y Dios nos promete paz. Esa paz se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia a Él. Y a veces la gente dice, bueno, pero yo no tengo nada de eso en mi vida. ¿Pero qué clase de vida lleva? No puede tener una vida impía y desobediente y esperar que lo mejor de las bendiciones de Dios fluyan en su camino. No funciona así. La paz está disponible para quienes están dispuestos a creer en nuestro corazón que Dios suplirá todas sus necesidades. Afirmación número 4. Mantener la conciencia limpia escuda y protege nuestra paz con nosotros mismos. Muy, muy importante. Pablo habló de tener una conciencia buena y limpia. Cuando es así, nos protegerá y guardará nuestra paz. Y entonces pregúntese, ¿tengo la conciencia limpia? Mire, o la tengo o no. Y se libra una batalla en la vida de quienes viven en desobediencia a Dios. Y Dios quiere que tengamos paz en nuestros corazones. Eso nos ha provisto. Él dijo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces yo le pregunto, cuando no tiene paz, cuando está nervioso y molesto por algo, cuando tiene dificultad con su conciencia, por ejemplo, y no sabe lo que sucede, ¿qué hace? Mire, solo tiene dos opciones. O acude a la verdadera que es Cristo, o la que da el mundo a cambio. Y el mundo no puede sustituir la paz de Dios Todopoderoso en su vida. Entonces, ¿tiene usted paz? ¿Y qué hay de su conciencia? ¿Hay algo en su vida que debe confrontar? ¿Algo que sigue resurgiendo de lo cual dice, olvídalo? Pasa esto. Al principio piensa, lo olvidaré, y trata de olvidarlo. Así que tiene que fiestear un poco, y quizás eso lo ayude. Así que pasa de una cosa a la otra, hasta que termina atrapado por sus propias acciones, pudiendo tener paz absoluta,
si confiara en Cristo. Y veamos la siguiente afirmación, la número 5. Aceptarnos como Dios nos creó nos protege de que tratemos de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Y quizás diga, yo no hago eso. Y recuerde, en 1 de Corintios, capítulo 12, Pablo habló de los dones espirituales, etc. Qué diferentes somos y cómo Dios nos ha dado a todos dones distintos. Al aceptarlo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos permite usar los dones que Dios nos ha dado de manera provechosa. Entonces, pensemos en eso y en las cosas que la gente cambia. Por ejemplo, las personas son muy infelices. A menudo son muy desdichadas porque no pueden aceptar la manera en que Dios los creó. No nos dio a todos los mismos dones. Hay gente que, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tocar el piano? ¿A quién no le gustaría pintar? Como a otros que son talentosos al hacerlo. Muchas personas son dotadas de varias formas, pero la pregunta es, ¿está tratando de cambiar algo en su vida sobre lo cual no tiene control? ¿Y qué hace eso? Lleva a la gente a beber, hace que sea difícil convivir con alguien más, lleva a la gente a hacer cosas indebidas, lleva a relaciones indebidas por estar muy inconformes con la forma en que Dios les creó. Y piensan, si cambio esto, entonces todo cambiará. Si cambio esto en mí, alguien me amará. Si cambio esto en mí, creerán que me va bien. Cambian. Pero hay cosas que Dios no quiere que cambien. Ahora, creo en lucir, hacer y ser lo mejor que uno pueda. Eso no siempre es posible. Pero al menos debemos intentarlo. Representamos a Cristo. Luzcamos. Hagamos. Seamos lo mejor posible. No podemos lucir como otros, ser como otros, vestir como otros. Pero Dios quiere que estemos satisfechos con Él, con lo que ha hecho y lo que está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha creado tal y como somos, por la razón de la cual nos creó, y quiere que seamos felices y que tengamos paz. Y eso no significa que no tendremos problemas, penas, porque hacernos crecer es parte del proceso, edificarnos, enseñarnos a ser obedientes. Todos cometemos errores, pecamos contra Dios. ¿Y qué hace Él con paciencia? Nos perdona y nos dirige por el buen camino. Pero si no escuchamos la corrección de Dios y actuamos a nuestra manera, no tendremos paz alguna. Así que Él nos da diversos dones espirituales. Por ejemplo, a algunos les gustaría ser grandes artistas o grandes emprendedores. Mucha gente tiene ideas de toda índole. Pero ¿cuál es la pregunta? Señor, ¿qué planeaste para mí? Me pregunto si hay quienes temen contestar esa pregunta. Señor, ¿qué querías para mí? ¿Qué planeaste para mí? Si queremos tener paz, tenemos que estar de acuerdo con Dios en lo que Él escoja es la mejor idea. La siguiente afirmación, la número 6. Tener un sentido de propósito en la vida nos protege de la plaga del vacío. Y mucha gente se siente muy vacía. Me encanta lo que dijo Pablo. Porque somos hechura suya. O sea, Dios nos creó. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios está muy involucrado en nuestra vida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, al pensar en eso y en toda esa idea de sentirse vacío, hay mucha gente que se siente vacía. No pueden decir por qué, solo saben que son infelices y se sienten vacíos. Por eso van al mundo, para tratar de llenar ese vacío.
un trago de esto, de aquello, ella, él, lo que sea, tratando de llenar el vacío. Hay una sola cosa que llena el corazón de quien sea, y es la presencia de Cristo y la expresión de su vida en nosotros y mediante nosotros. Eso es lo que trae a nuestra vida seguridad absoluta, y eso es lo que nos da un sentido de plenitud. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, no del vacío. ¿Diría usted que se siente vacío por algo? ¿Se siente vacío por sus días, por el empleo que tiene, por sus hijos? ¿Hace falta algo en su mente? ¿O tiene una relación con Cristo y pone su mirada en Él para que llene su vacío? Y quizás usted diga, ¿pero cómo llena mi vacío? Y yo le diré cómo. Mientras más cercana sea nuestra relación con Él, al hablar con Él, al escucharlo, al obedecerlo, al hacer lo que quiere y como quiere que lo hagamos, al usar los dones y talentos que nos ha dado, mientras más cerca estemos de Él, más paz tendremos. Y entonces pregúntese, ¿soy una persona pacífica? ¿Tengo paz en mi vida? Todo eso es esencial y cierto. Desde luego, un sentido de competencia, o sea, sentirnos aptos y capaces en la vida, nos protege de fracasos causados por el sentimiento abrumador de incompetencia. Y a menudo la gente fracasa por sentirse incompetente. Y sentirse competente significa sentirse capaz, apto, calificado, idóneo, listo para hacer lo que se supone que haga, lo que Dios le haya llamado a hacer. El sentido de incompetencia hace que dudemos de nosotros mismos. Dios quiere que sintamos su suficiencia en nuestra vida. Mucha atención. Dios nunca nos llamará a hacer algo para lo cual no nos prepare. Y en 1 de Corintios capítulo 12, Pablo menciona todas esas cualidades y los dones espirituales. Piense en esto. Usted tiene un don espiritual. Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, preste mucha atención. El Espíritu Santo vino a su vida y en ese momento comenzó a actuar en su vida utilizando ese don espiritual, cualquiera que sea. Y Dios desea equiparnos para que alcancemos su propósito y voluntad para nuestra vida. Dios quiere que tengamos paz, quiere que estemos preparados, quiere que podamos llevar una vida que lo personifique a Él, que muestre la existencia de Cristo en nuestra vida. Así, compartimos nuestra fe y testimonio. Al ser obedientes a Dios, al andar en su voluntad con sus dones, entonces damos testimonio a otros de que Cristo nos facultará, de que nos mostrará qué hacer, nos preparará para hacerlo, nos dará lo necesario y podemos vivir en paz. Él tiene lo mejor para nuestra vida y la única manera de ser felices y tener paz es cuando andamos en esa paz. Así pues, vayamos a la última afirmación, la número 8. Tener un sentido de pertenencia nos protege del doloroso sentimiento de rechazo y desprecio. Cristo dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Pero muchos no acuden a Él, así que no tienen paz. Todos nos hemos sentido rechazados por alguien en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? ¿No está de acuerdo en lo que es sentirse rechazado por alguien? Sobre todo alguien a quien ama, a quien respeta, a quien honra. Se siente rechazado por ellos, se han alejado de usted. Dijeron palabras de rechazo, y esas son palabras dolorosas. El rechazo es una actitud dolorosa, es un sentimiento doloroso. A veces puede que lo sintamos sin haber sido rechazados. Pero si el sentimiento está allí, el dolor también. Y como resultado reaccionaremos. Nos sentiremos heridos, enojados, vacíos. Pero para tener paz en su corazón,
debe vencer el sufrimiento de rechazo. Piense en esto. Si todo el mundo le rechazara, ¿sería un rechazado? La próxima vez que sienta que no es valioso, solo tiene que poner su mirada en una cosa. ¿Qué es? La cruz. Vea la cruz. ¿Cuán valioso es usted? Es tan valioso que Dios clavó a su Hijo en aquel viejo madero para darle al mundo el amor que no merecemos, pero que Él quiere que tengamos. Cuando se sienta rechazado, no deseado, no amado, abandonado, recuerde quién le ama. Quien le ama puede saciar cada necesidad en su vida y cada deseo de su corazón si decide andar en obediencia a Él. Comienza con humillarnos ante Dios y decir: Padre, quiero confesar mis pecados, quiero reconocer mi desobediencia, mi rebeldía, mi falta de fe, y te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por lo que hiciste en la cruz. Te pido que me perdones y desde hoy te rindo mi vida y quiero que vivas mediante mi vida. Quiero esa paz que dijiste que sobrepasa todo entendimiento. Quiero lo que ofreces y te entrego mi vida para que me llenes de tu paz. Quizás usted diga: ¿funcionará en mi vida? Para toda vida. Y mi oración por usted es: ¿no tiene paz en su corazón? Sé que no si vive en pecado. ¿Qué está haciendo en su vida para ganar paz? No funcionará. Le costará dinero, penas, problemas, pruebas. Puede costarle su empleo, su salud. Pero si está dispuesto a rendirle su vida a Cristo y a decirle que quiere la paz de la cual dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si usted quiere esa paz, es suya de solo pedirla y rendir su vida a Él. Dios está más que dispuesto a dársela. Padre, cuánto agradecemos por tu paciencia, dispuesto a perdonar una y otra vez. Deseas lo mejor para nosotros, nos das lo mejor, nos das guía para cada dirección que tomamos. Te pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad en lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a reconocer que estas verdades son ciertas, o habrá dolor, desilusión, dolor, pena, sufrimiento, vergüenza y todo lo demás. Te amamos, te alabamos, te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Lo significativo del nacimiento de Jesucristo. La escena del pesebre con Jesús, María y José y varios animales en el establo es una en que la mayoría hemos pensado y hemos visto, y de la cual hemos hablado por muchos años. Pero hoy, esta pequeña escena tan sagrada se ha vuelto un punto de ataque. Y al pensar en los pesebres que colocaban en varios sitios a principios de este siglo, era más común verlos en el pasado. Pero poco a poco se han ido desechando debido a que algunas personas lo han objetado, lo vieron como un punto de ataque. El suceso más importante en la historia de la humanidad es un punto de ataque para quienes odian a Dios, para quienes odian la religión, quienes son agnósticos o ateos. Se ha convertido en punto de ataque y luego se volvió un tema político. Así hoy se ven cada vez menos nacimientos con María, José y Jesús, y todo lo demás que conocemos. Entonces lo llevaron a la corte, hicieron de todo por eliminar la escena del pesebre. Pero piense en esto. Dios puso el primer pesebre aquí, y no importa lo que alguien diga o haga, ni las leyes que aprueben. Los efectos de la escena del pesebre seguirán aquí, cuando Cristo venga. No importa lo que traten de hacer. Y cuando entiendo lo que en verdad sucedió en aquel sitio, en aquel lugar, donde haya sido, hoy en día hay pesebres en todo el país. No importa lo que trate de hacer la gente. Así pues,
deseo que hoy reflexionemos un poco más a fondo, porque se trata más que de María y José y los pastores que vinieron. Entonces, al ver esa escena es fácil decir, la hemos visto por años, pero ¿qué representa? Es un recordatorio de la salvación. Nos recuerda que no hay que preocuparse por la muerte. Nos recuerda que nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Es un recordatorio de que toda nuestra bendecida seguridad no es por nada que hayamos hecho, sino tan solo responder a la verdad del mensaje del Evangelio, lo que comenzó pictóricamente allí mismo en esa situación. Y luego, al comenzar a ver lo que dice la Biblia respecto a él, deseo que vayamos por un momento a Colosenses capítulo 1, porque aquí hay una gran descripción de lo que se trata esta escena del pesebre, aquí en este primer capítulo, hablando del Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso estaba sucediendo. Él es, mucha atención, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, en esa escena está el bebé que acabamos de describir, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego dice la palabra, y Él es. No dice fue, sino es. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, acostado en ese pesebre había un bebé, de quien es cierto todo lo que leímos. La gente critica esa escena es una imagen de lo más significativo que ha sucedido hasta la cruz, la crucifixión y la resurrección. Y dice la Biblia, y Él es antes. Escuche bien, no dice fue, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o sea, la resurrección, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso fue lo que sucedió y eso representa esa escena. Esa es una gran descripción del Señor Jesucristo. Así que cuando alguien le diga a la ligera, debes quitar ese nacimiento del jardín de tu casa o solo es algo religioso, no solo es algo religioso, es realidad. Todo al respecto es sagrado para todos quienes tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y debemos volver a la palabra y decir, sucedió esto, y la razón por la cual soy salvo y mi nombre está en el libro de la vida es porque Dios decidió venir a la tierra en la forma de un bebé, dio su vida en la cruz, pagó toda mi deuda de pecado, aun antes de que yo naciera. Piénselo, nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero. Y piense en esto, nada es por nuestro mérito. Piense que pasará toda su vida y las bendiciones de Dios que recibirá, y el perdón de pecado es suyo, y su nombre está en el libro de la vida. Nadie puede atribuirse mérito alguno por nada de eso. Así que en Navidad, si hay algo más que dar, hay que darlo. El dar regalos a otros nos recordará que ya hemos recibido el mayor regalo que podremos recibir, el regalo del Hijo de Dios, como nuestro Salvador y Señor, la esperanza y la promesa del cielo para siempre.
eso es nuestro. Y piense en esto. No se puede determinar el valor de alguien por su entorno. Piense en Jesucristo. No nació en un palacio. Uno creería que el Hijo de Dios debería haber nacido en un palacio, ¿verdad? No. Nació en una cunita. Así que no podemos fijarnos en el entorno. ¿Y Belén dónde estaba? Un pueblito. Y nadie que entrara a un establo como ese podría creer que Dios estaba acostado allí. Eso no era posible. Que Dios Santo escogiera venir a la tierra en la forma de un bebé nacido de una virgen. Así pues, para mí lo interesante es que quienes tratan de criticar el nacimiento virginal y lo toman por burla y dicen, eso es imposible. ¿Y qué decimos? Sí, claro que es imposible. Eso no requeriría un milagro. Sí, exacto, es un milagro, porque Dios obra a un nivel que el hombre no podría entender. Dios vino a la tierra en la forma de un bebé, para crecer como cualquier otro niño, salvo sin pecado. Y un día entregó su vida para que tengamos vida eterna. ¿Pueden explicar eso? No. Y creo que una de las razones por las que quieren deshacerse es por ser tan contundente. No pueden explicarlo. Miren, es su orgullo. No pueden explicar cómo un bebé podría darles vida eterna. Y no pueden explicar cómo actúa Dios. Así que tenemos mucho que agradecer. Cuando conozco a gente así no me molesta. Siento compasión por ellos, por la sencilla razón de que pueden tener una mente brillante, que puede explicar, inventar de todo, pero no pueden concebir que Dios se haga niño, bebé, que Dios crezca, muera en la cruz, resucite y regrese al Padre y escriba nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo conciben. Y comprendo por qué no lo entienden. Una de las razones es porque no quieren. Es natural. Si alguien quiere llevar una vida pecaminosa, no querrá creer todo eso. Así que entiendo por qué son insensatos, son necios, para no considerar el hecho de que el nacimiento de Jesucristo fue una realidad. Y el hecho de que anduvo entre los hombres es una realidad. Que murió en una cruz es una realidad. Y que murió para salvarnos de nuestros pecados es una realidad. Que resucitó de los muertos es una realidad. Se sienta a la diestra del Padre como juez de la humanidad. Mire, si yo no quisiera una vida consagrada, no querría creer eso. Pero lo siento, es la verdad. Y lo que ven con desdén es su única esperanza de vida eterna. Así que seamos sabios. Piense en eso. Posiblemente, si es verdad, ¿qué significa para usted? La Navidad no se trata de paquetes ni de comida, no se trata de diversión, se trata de Dios, se trata de Cristo, de la cruz, de la resurrección, se trata de esperanza, de seguridad, de no ser Jesucristo el Hijo de Dios, de no haber muerto en la cruz y pagado nuestra deuda de pecado como expiación, no tendría sentido. Pero gracias a Dios todo es verdad. Su verdad eterna dispuesta antes del origen del mundo. Es un tiempo significativo, mucho más serio de lo que lo toman. Entonces, al pensar en esto, considero el hecho de que Dios nos dio sus revelaciones más grandes de una manera tan humilde. Piense en eso. Pudo haber hecho que Jesucristo fuera un gran emperador. Pudo haberlo hecho un gran rey. Había reyes, hubo emperadores, toda clase de gente importante. Pero piense en lo que hizo Dios. Conmocionó al mundo. Se levantó de la tumba y a todos quienes lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Dios nos ha cambiado la vida. Y si alguien me dice, ¿y cómo sabe que es salvo? Puede explicarlo. Tiene certeza en su corazón. ¿Por qué? Porque es una promesa del Dios Todopoderoso. Tenemos una relación con este Jesucristo y una relación con Dios Todopoderoso. Todo cambió en el momento
en el que Cristo fue concebido en el cuerpo de la Virgen María, y de ahí en adelante la vida de Jesucristo lo ha cambiado todo. Este fue un suceso en el tiempo que lo cambió todo, y a todos los que siendo sabios aceptamos a Cristo como Salvador, nos dio la promesa de la vida eterna. Entonces, al considerar que Dios les reveló esto, todo esto a un montón de pastores, también hace algunas cosas que no esperamos. Por ejemplo, Dios hizo posible que vayamos al cielo y lo llamó nacer de nuevo. Y lo hizo lo suficientemente sencillo que si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en ese bebé nacido en Belén, que creció siendo carpintero, el Hijo de Dios, el Mesías, quien se sienta a la diestra del Padre. Lo hizo tan sencillo para que pudiéramos entender la salvación. Piénselo. Jesucristo no hablaba en términos complicados para la gente. Hablaba de asuntos que podían entender. Hablaba de ovejas y del amor y de la vida. Hablaba de las relaciones. Hizo posible que entendiéramos cómo piensa Dios, porque era Dios en la carne. Lo hizo fácil de entender. Y quizás alguien diga, no siempre entiendo todo lo que dice la Biblia. Quizás todos diríamos que hay asuntos que no entendemos del todo. No entendemos los milagros sin estar dispuestos a darle crédito a Dios, quien tiene el poder para realizarlos. Así Dios ha hecho todo esto posible, incluso para un niño. Recuerdo una mañana, mi hija Becky tenía 5 años y me dijo después del desayuno, «Papá, ¿podemos orar? Quiero aceptar a Cristo como mi Salvador». 5 años. Lo primero que pensé fue, «Becky, ¿entiendes esto?». Así que comenzamos a hablar un poco y me aseguró que entendía, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Piense en una niña de 5 años preocupada por el pecado, que murió por sus pecados y si los confesaba sería salva. Bueno, estuve con ella esa semana y me dijo, ¿te acuerdas cuando te arrodillaste al lado de mi cama y oré y le pedí a Cristo que entrara en mi corazón? Nunca he dudado de eso. Piense en el mundo, en toda su sabiduría, piense en lo que hizo Dios. Hizo posible que tanto niños como adultos entendieran lo suficiente del perdón para orar y tener vida desde muy temprana edad. Tantas cosas al respecto, como las computadoras que son tan difíciles. Y Dios hizo lo más importante de nuestras vidas tan sencillo. Si estás dispuesto a confesar, a estar de acuerdo conmigo en que eres pecador, si estás dispuesto a pedirme perdón de tus pecados, si estás dispuesto a pedirme que te perdone conforme a que morí y pagué toda tu deuda del pecado para salvarte y para siempre. Piense en lo sabio que fue. Cuán sabio es Dios. Él no quiso que fuera complicado. Planeó que fuera sencillo para que incluso un niño pudiera entender el perdón. Y que la paga fue la cruz, su sangre, y que este Jesucristo resucitó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre. Y luego, esto fue lo que hizo. Envió al Espíritu Santo para convencernos, para ayudarnos a identificar y entender el pecado en nuestra vida, para poder ser salvos desde muy temprana edad. Yo a los 12, mi hija a los 5, y creo que Andy tenía como 8 años. Piénselo. Mire, su futuro eterno depende de la decisión que tome al aceptar a Cristo como su Salvador. ¡Qué Dios tan maravilloso! Dios, nacido como un bebé, en un pesebre, no en un palacio. Creció en un hogar normal, cuya madre fue criticada porque no parecía ser muy pura. Mire todo lo antinatural que Dios hizo, si consideramos la santidad. Cada suceso fue santo.
Cada suceso fue justo, porque así es Dios. Él no actúa conforme a lo que pensemos, Él opera conforme a la perfección, santidad, justicia, pureza, verdad. Él actúa partiendo de la verdad. Y así dice la Biblia: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la gran verdad. La gente no puede entender esto de la vida cristiana sin nacer de nuevo, sin una transformación en su vida. Y al hacerlo, todo cambia. Porque los caminos de Dios y los caminos del hombre difieren. Y al ver la historia y el nacimiento de Jesucristo, no es como nada de lo que pensaríamos hoy. ¿Quién era María? Una jovencita de Nazaret. ¿Quién era José? Un tipo por ahí. Y vea lo que Dios hizo mediante ellos. Mire, nunca subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Quizás Él quiera hacer algo en su vida y usted piense: ¿quién soy yo? ¿Se imagina lo impresionada que estaría María al enterarse de que estaba embarazada? Quizás tan aterrada estaba, salvo que Dios le había hablado. Si usted trata de amoldar su vida al mundo, quizás se pierda lo mejor de la vida. Al rendir su vida a Cristo y al decirle que lo que sea que Él quiera hacer en su vida está bien, le entrega su vida a Él. Quizás nunca tenga un gran empleo y el mundo tal vez no sepa de usted. Pero al entregar su vida a Cristo, esto es lo que tendrá. Tendrá lo mejor. Así que quizás hoy sea bueno reflexionar en su vida y recordar los momentos arduos que ha tenido usted o que tuvieron sus padres. Quizás no tenía muchas cosas que sus amigos sí tenían. Y recuerde esto: Dios no comete errores. No hay errores. Él hace lo que solo la sabiduría de Dios podría hacer. Él no comete errores. ¿Y sabe qué? Dios no ha cometido ningún error en su vida, no lo ha hecho. Él ha permitido cosas que a usted no le gustan, y eso es normal. Ha permitido cosas que le causan sufrimiento y dolor, pero al aceptar a Cristo como su Salvador, Dios lo puso a usted en un alto nivel. No significa que no sufrirá. Y a veces acusará a Dios de maltratarle, pero la verdad es que Dios le cuida. Y si usted pone sus ojos en el mundo para ayudarle a entender lo que Dios está haciendo en su vida, quizás nunca lo entienda. Él le salvó y nadie puede decir: entiendo por qué Dios me salvó. No, no es así, no lo entiende. Entiende quizás lo que sucedió cuando Dios le salvó. Pero, ¿y su vecino? No le ha salvado. Algunos amigos, colegas, algunos no son salvos. Les ha hablado de Cristo, pero aún no son salvos. Porque todos dependemos del Cristo resucitado, nacido en un pesebre, un extraño para su propia gente. Nunca lo entendieron. Así que la Navidad es un tiempo maravilloso de nuestro Dios admirable, de gran amor, quien hace cosas que nunca entenderemos y quien hizo algo que nunca podremos explicar del todo. Tomó a esta jovencita de Nazaret y a este joven José, hizo algo maravilloso en sus vidas y desde entonces ha estado cambiando vidas. Ahora, si no es creyente, quizás no haya entendido esto, pero permítame decirle, nunca entenderá si no está dispuesto a entender, dispuesto a reconocer el hecho de que este Jesús ha transformado el mundo. Este Jesús no es como ninguna otra persona nacida. Él es el camino a Dios. Y nunca podemos encontrar una razón legítima para criticarlo, porque Él era perfecto. ¿Quién más iría a una cruz por sus pecados? Solo el Hijo de Dios. ¿Quién más le perdonaría por todo lo sucio que ha hecho y ha pensado? Solo el Hijo de Dios.
o tiene a Jesucristo y su perdón, o un día estará frente a Dios y será juzgado por su falta de fe y su pecaminosidad. Si está dispuesto a unirse a las filas de los hijos de Dios al confesar sus pecados y rendir su vida al Señor Jesús, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero. Y no importa lo que le suceda desde ese momento, porque al morir la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero para quienes mueren sin Cristo, ausentes del cuerpo, juicio. Es una gran oportunidad. Y recuerde esto, no hay otra forma de ser salvo, de ser perdonado, no hay otra forma. El que no naciere de nuevo. Si Dios no transforma su vida, no hay otro modo. No sé qué ha escuchado ni qué ha creído. ¿Es Cristo o separación eterna de Dios? Y pienso en lo paciente que ha sido Dios con usted. Lo más sabio que puede hacer si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, quien sea y donde esté, es pedirle al Señor que perdone sus pecados. Entréguele su vida y permita que Él cambie su destino eterno. Somos salvos por fe, por la gracia de Dios, mediante la fe. Amén. Padre, gracias porque no lo hiciste a nuestro modo, sino a tu manera. Gracias por tu gracia, amor, merced, bondad, todo lo que derramas en nuestras vidas cada día. Y gracias por la crucifixión, por la resurrección. Y gracias porque has prometido regresar. Gracias porque prometiste volver un día y llevarnos a tu presencia contigo, ya sea individualmente o el día en que Jesucristo descienda del cielo con sus ángeles santos a raptar a su iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy solo queremos decir, Señor Jesucristo, te amamos. No siempre lo entendemos, pero te amamos, te adoramos y te pedimos que obres de tal manera en nosotros para que quienes nos conozcan, conozcan a Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Cuando nos adelantamos al plan de Dios. Una de las lecciones más importantes en la vida es aprender a escuchar a Dios. Si no lo escuchamos, no sabremos qué hacer. Si lo escuchamos, entonces debemos decidir si lo obedecemos o desobedecemos. Pero ¿cómo sabremos cómo quiere Dios que vivamos si no aprendemos a escucharlo? Y no solo a escucharlo, sino también a reconocer que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y no siempre coincidimos con su tiempo. Quizás haya razones propias, egoístas, pero aprender a escucharle y también a acatar su tiempo es una gran lección en la vida. Y mucha gente pierde sus bendiciones al no esperar el tiempo oportuno. Tienen sus propias ideas, se desesperan, se preocupan, escuchan noticias, escuchan a los demás y ahí siguen, sin detenerse a pensar. Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Creo que nuestro fracaso en buscar su consejo y dirección al tiempo es un asunto grave. Acompáñeme al capítulo 12 de Génesis. Eso es lo que Dios dijo a Abraham. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, creo que más que evidente no podría ser. Esto no podría ser más claro. Así que Dios dejó muy claro lo que Abraham debía hacer y lo que él haría. Pero en vez de seguir las instrucciones de Dios,
cometió un desliz por aquí y otro desliz por allá. Y mire, preste mucha atención. Dios nos conoce a la perfección, sabe cuál es su voluntad y propósito para su vida y no hace sugerencias. Dios da órdenes, porque sus órdenes vienen de una mente, de una voluntad y un propósito del todo perfectos. Nunca le pediría que haga algo que no encaje en su voluntad para su vida. Y su voluntad siempre es la mejor opción. Y si se fija en este pasaje de la Biblia, no solo le prometió un heredero, sino que dijo: en efecto, ve afuera y mira el cielo y las estrellas, así será tu descendencia. Y le dijo que serían esclavos en Egipto 400 años, pero le dijo que él iba a morir en paz y en buena vejez, y que tendría una tierra de herederos. Y Dios hizo exactamente lo que prometió. Bien, fue decisión de Dios, porque dice: haré tu nombre grande. Y todos los creyentes podemos rastrear nuestro linaje hoy mediante Jesús hasta Abraham. Y vayamos al capítulo 16 de Génesis. Habían pasado algunos años desde que Dios le hizo la promesa. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Cuando dejó su hogar se fue a Canaán, tierra elegida por Dios. Al llegar había una gran hambruna, así que va hacia el sur, a Egipto, y no tenía por qué traer a Agar de Egipto a su familia. Abraham fue una gran elección de Dios, pero cometió errores. Y cuando Dios dice algo, no dice: hazlo si te parece, no dejes de hacer esto y eso. No. Él dio instrucciones claras porque conocía el futuro. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham escuchó la voz de Sarai y siguió cometiendo errores. Creemos que un hombre escogido de Dios lo escucharía, pero quiero que vea esto. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Pero, ¿de quién fue esta idea realmente? Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Lo que vemos no es más que un acto de desobediencia. No pudo esperar a Dios y escuchó las voces equivocadas. Y la gente aún escucha voces equivocadas. No esperan a Dios, quieren todo ya. Si no entiendo cómo podría hacerlo Dios, yo mismo lo haré. Mucha gente, la mayoría, vive en desacuerdo con Dios, fuera de su voluntad, actuando por su cuenta, porque el asunto no sale como pensaron. Dios tiene un plan para su vida, y si sigue este plan le irá mejor. No importa lo que alguien más le diga. Si sigue su propio plan, estará solo. Recuerde esto, que el Dios que lo creó, quien es infinito en inteligencia, conoce todo su pasado, su linaje, su presente y su futuro. Dios tiene el mejor plan para usted, sea lo que sea, pero debe aprender a escucharlo. Si no aprende a escuchar a Dios, ¿cómo le obedecerá? Si no le obedece, ¿cómo experimentará las bendiciones de Dios? Es así de simple. Enseña a sus hijos a ser obedientes, pero ¿vive en desobediencia? Dios dice que obedezcamos porque solo Él nos tiene lo mejor. Y así, por su desobediencia y renuncia a esperar en Dios, Sarai logra lo que quiere. Pero no solo logra lo que quiere, sino muchos días y años de dolor, aflicción, discordia, conflicto y demás. Así que tiene un hijo
y Abraham tiene 100 años. ¿Por qué Dios esperó tanto? ¿Por qué no hizo algo antes? Porque quería proclamar ante el mundo que su elección, su estirpe, sería un milagro de Dios. Tenía un plan, fíjese, y esa es la razón por la que su vida de oración debe ser tan importante para usted. Escuchar a Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? Pienso en todo lo que sucede en la vida de una persona, lo cual es un claro ejemplo de lo que pasó aquí. Y no queremos esperar el tiempo de Dios, sino que sea ya. Por ejemplo, queremos comprar una casa. ¿Es la voluntad de Dios o no? Y usted dirá, mire, hemos esperado y ya basta de esperar. La queremos ahora. Pero se adelantó a Dios, porque así le pareció y no le pidió su dirección. Yo creo que hay gente, por ejemplo, que en su búsqueda de un empleo en la vida, cuando éste aparece dicen, es mejor que lo acepte, es lo mejor que puedo hacer. Usted no lo sabe, nadie sabe lo que Dios planea para usted, ya sea comprar algo o casarse con alguien, o lo que sea, ir a la universidad, especializarse en algo. Bueno, esto es lo que haré, pero ¿le ha preguntado a Dios? ¿Lo ha dirigido Dios o no? Escuchar a Dios es parte vital de la vida cristiana. Escuchar a Dios es parte de la vida. Dios lo sabe todo y ha planeado lo mejor para usted. Y usted tomará sus propias y necias decisiones porque no puede esperar. Sí puede esperar, pero no quiere. Y deberá pagar el precio por no esperar. Mire, su propia vida. ¿Vive según el plan y la voluntad de Dios para su vida? ¿Le pide orientación y consejo en su vida? ¿Le pregunta sobre el tiempo oportuno en su vida? ¿O solo toma decisiones propias? No tengo tiempo. Sí lo tiene. Dios podría quitarlo de en medio así, si quisiera. Sí tiene tiempo para esperar en Dios. Es lo mejor, siempre lo mejor. ¿Y bien qué ocurre? Decidimos adelantarnos a Dios. No tomamos buenas decisiones, solo tomamos decisiones que nos gustan de momento. Y quisiera decirle a cada universitario que antes de tomar una decisión en su carrera particular, en lo que quiere hacer o en su especialidad, debe preguntarle a Dios. No querrá perder su tiempo ni malgastar su vida después de graduarse, ¿verdad? Pero si cree que es bastante listo para decidir sin necesidad de Dios, he oído tantas veces eso. ¿No necesita a Dios? Claro que sí. Si no cree que necesita a Dios, mire, ningún título superará su ignorancia si cree que no necesita a Dios. Usted puede obtener cualquier título o diploma de cualquier universidad, pero si cree que es más listo que Dios, ya ha fracasado. ¿Y qué pasa entonces? Escuchamos a los demás. Bueno, creo que debe hacer esto. ¿Es lo que Dios dijo? ¿Es lo que Dios dijo o solo lo que yo dije? Y a menudo la gente es engañada por la apariencia. Me quiero casar con ella porque es hermosa. De modo que decidimos de acuerdo con la apariencia, y esa no es la voluntad de Dios. A veces solo es cuestión de impaciencia. Yo creo en Dios, espero en Dios, pero solamente esperaré hasta aquí. ¿Se imagina decirle a Dios que usted tiene un plazo limitado que le dará antes de elegir a alguien con quien casarse? Y al casarse empieza una vida de crisis, conflicto, separación y al fin el divorcio. Escuchar a Dios es algo indispensable para andar con Dios. Y andar con Dios es algo indispensable para vivir una vida que traiga satisfacción, paz, gozo. Todo lo que necesite, Dios lo proveerá. Y a veces la gente, por temor al fracaso, se adelanta al plan de Dios. Mire, si no hago esto, y si no hago aquello, y si no hago tal cosa, me perderé esto. Preste mucha atención. Usted nunca perderá si obedece a Dios, porque Dios sabe todo sobre su futuro. Y también sabe qué lo hace tropezar, y conoce sus flaquezas y las áreas donde le ayudará a vencer. Si usted empieza en la vida sin Dios,
va en la dirección equivocada. Y cuando se somete a él, permite que Dios Todopoderoso, quien lo sabe todo, lo lleve a tomar decisiones correctas todas las veces. Pensando en mi propia vida, a los 14 años ya sabía que Dios me decía: debes predicar el Evangelio. Es lo único que me dijo en ese punto de mi vida. Y acabé la secundaria y la universidad sabiendo lo que Él quería que hiciera, así como al terminar el seminario y lo demás. Dios le dirá lo que quiere que haga si se lo pregunta. No significa que Él le hará saber su vida entera, pero sí el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Dios se interesa en su éxito si le obedece. Y no significa que tendrá éxito siempre, o que será rico, o que tendrá todo en la vida cuando lo quiera, sino que su vida estará completa y llena de gozo, paz y felicidad. Habrá sufrimiento, dolor y pérdida, sí, pero al final sentirá satisfacción y plenitud en la vida. La gente teme fracasar si no lo hace ahora. Es la mentira del diablo. No se trata de su edad, sino de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la clave. Y a veces tememos que nos perderemos algo. Y luego está el problema de la falta de fe. No creo que Dios tenga un plan para mi vida. No creo que tenga que esperar. No creo esto, no creo lo otro. ¿Qué es lo que cree? Es decir, si no cree a Dios, ¿en qué cree? Si no cree que Dios tiene una voluntad para su vida, ¿está aquí por accidente o debido a sus padres y todo depende de usted en este mundo loco y arruinado? ¿Depende de usted decidir lo que va a hacer y dónde lo hará y todo eso? Me pongo a pensar en cuántos estudiantes no estarían hundidos en deudas al terminar la universidad, debiendo $2,000 o más a la facultad. ¿Es lo que Dios quería que hiciera? Él siempre nos tiene lo mejor. No dice lo más fácil, sino lo mejor al final. Así que pagamos las consecuencias al no esperar en Dios. Un ejemplo perfecto. Sara dijo: bien, ya he esperado bastante y ya he envejecido y no podré tener hijos. Así que tomemos a esta esclava egipcia y que sea mi sustituta. Esa no era la voluntad de Dios. Dios la perdonó a pesar de eso, y no fue el único error que cometió. Pero aquello, fíjese, parecía lo más simple y correcto. No siempre podemos fiarnos de la apariencia, ni podemos fiarnos de su importancia, ni tampoco fiarnos de cuántas veces lo aprueban. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Por tanto, hay consecuencias cuando nos adelantamos a Dios, y una de ellas es que nos privamos de lo mejor de Dios. Piense en eso. Usted puede adelantarse y tomar una decisión y arreglárselas por un tiempo o incluso toda la vida, pero se ha perdido lo mejor de Dios. Mire, no tenemos más que un viaje aquí. Lo sabe, ¿no es cierto? Solo tenemos un viaje. Bien, ¿y por qué tomar otro rumbo cuando no debemos? Nos privamos de lo mejor de Dios. Retrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nos desviamos, el propósito de Dios se interrumpe, no se completa. Equivocamos el rumbo y a veces la gente debe pasar por un desastre antes de entregarse a Dios y estar dispuestos a decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Lo eché a perder todo, te pido que me perdones. ¿Lo perdonará? Sí. ¿Lo sacará adelante? Sí. ¿Podrá cumplir su voluntad en su vida? Tal vez sí, tal vez no. Depende de lo que sea. ¿Dios da una segunda oportunidad? 3, 4, 5, aleluya, 10, 11, 12, toda clase de opciones. Pero cada vez que nos damos prisa y elegimos mal, perdemos. Y luego experimentamos discordia en nuestra vida. Cuando no esperamos en Él, habrá discordia. La vida produce situaciones que crean discordias. Pero si nos entregamos a Él, nos permitirá continuar, crecer en medio de ellas, ser mejores a causa de eso.
y seguir su voluntad sea como sea. Asimismo, sufrimos decepciones en la vida. Fuera de la voluntad de Dios, se decepcionará. Yo creo que mucha gente piensa que lo tiene todo y toman un rumbo en la vida fuera de la voluntad de Dios diciendo, mire, ¿qué puede pasar en esta situación? Con tanta bendición, no hay duda de que hacemos lo correcto. No necesariamente. Quizá sus padres puedan costear sus estudios y parte de su vida, pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios. Y no los tendrá siempre. Lo importante es, ¿qué quiere Dios? Y también tiene que preguntarse, ¿soy lo bastante sabio para hacer un alto ahora y decir, Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Qué deseas hacer en ella? ¿Cuál es el paso que sigue según tu plan y tu voluntad? Y ahora quizás usted diga, ¿y bien cómo sé que Dios me hablará? Porque lo prometió. Dijo así, escuche bien, dijo, este es Dios. Él actúa a favor de quien espera en Él. Cuando decimos, Señor, no sigo más, quiero saber cuál es el siguiente paso en mi vida, Dios estará ahí y nos dirá cuál es, si confiamos en Él. Pero si usted no confía, no tendrá su dirección. Dios no puede dirigirlo si vive en pecado. Tiene que elegir. Asimismo, imagino que en algún momento estará a la espera de una derrota tras otra y quizás de la destrucción en su vida. Vea lo que pasa en la vida de los demás y no tiene que ser así. Así que, el asunto es cómo viviré mi vida. ¿La viviré según la voluntad de Dios y lo seguiré? Quizá no tenga esto y lo otro, pero querré saber cuál es su voluntad para mi vida. Y no es cierto que la dicha, el gozo, la paz, el contentamiento y la satisfacción son más valiosos que un montón de dinero. Son mucho más valiosos que la notoriedad y todo lo demás. Pero es nuestra decisión. Todos decidimos eso a diario. ¿Seré obediente a Dios hoy o no lo seré? ¿Seguiré los pasos de un Dios que me ama incondicionalmente, que ha prometido darme dirección y ha prometido proveer para mi vida y darme lo mejor? ¿Lo escogeré a Él? ¿Escogeré la voz de Dios o escucharé el llamado del mundo e iré hacia allá? Es una opción. Y ojalá pudiera hablar con cada uno de ustedes ahí que ya han estropeado su vida. Tomó decisiones en su vida por las que ahora sufre. Y déjeme decirle esto, Dios lo perdonará si le pide perdón y entrega su vida a Jesucristo. Y pienso en todos ustedes, que atraviesan situaciones y circunstancias y que están donde saben que no deben estar, arruinando su vida y su futuro. Si está dispuesto a parar y a pedirle a Dios que lo perdone, y recibe a Cristo como su Salvador y le entrega su vida, lo aceptará donde se encuentra y cambiará del todo su vida. La decisión es suya. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonarnos y llevarnos en la dirección correcta. ¿Usted lo haría? ¿Quiere lo mejor de Dios? Le aseguro que nadie más puede elegir eso por usted. Dios ha elegido lo mejor. Si desea escuchar, puede experimentar lo mejor. Dios está dispuesto a perdonarlo, limpiarlo de su pecado y darle un nuevo inicio. Es su decisión. Y mi oración es que tome una decisión sabia. Él escucha. Y recuerde esto, que es algo que no puede cambiar. No puede. Usted siega lo que siembra. ¿Y qué ha estado sembrando? Y siega más de lo que siembra. ¿Dónde está usted? Y siega después de sembrar. No puede evitar o esquivar lo que siembra. Puede ser perdonado, pero eso no cambia nada. Mientras tengan la oportunidad, pida perdón a Dios y que le limpie. Pídale un nuevo comienzo. Ya tenga 16 o 60, puede tener un nuevo comienzo. ¿Será el plan original que Dios tenía para su vida? No, pero lo aceptará donde está.
Usted no sabe si llegará a los 67 o no, tampoco cuánto tiempo vivirá. Así que, si lo piensa bien, es hora de una decisión entre usted y Dios por medio de su Hijo Jesús. Entréguele su vida a Él y vea lo que hará. Quedará sumamente sorprendido. Y esa es mi oración por usted. Padre, gracias porque puedes salvar a cualquiera. Estás dispuesto a salvar a cualquiera. El perdón que Jesús proveyó mediante su muerte en el Calvario soluciona cualquier clase de pecado. Te pido que toda persona que oiga este mensaje pare, piense, confiese y se arrepiente de su pecado y te dé su vida, y luego que te vea actuar admirablemente en ella. En el nombre de Jesús. Amén.